Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Este mensaje va a ser acerca de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Estos versículos hablan acerca de personas que van a las iglesias, pero nunca han cambiado. Siempre han sido los mismos. No se bautizan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No reciben el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso estas son palabras de mi Señor y Salvador Jesucristo de este capítulo 3 de Juan, del versículo 1 al 10. Y de una vez se los voy a leer, hermanos, para que ustedes se den cuenta quiénes van a ser salvos y quiénes no son salvos. Mira, dice la gloriosa palabra de mi Señor y Salvador Jesucristo y su glorioso evangelio. Dice así, hermanos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la palabra. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes estas cosas? Entonces, he ahí el problema. Por eso yo en otros videos les he mandado decir, les he explicado que no porque van a seminarios, a la escuela, y se graduaron de sacerdotes, se graduaron ¿cómo dice la palabra? Se me olvida, hermano, pero no por eso, porque tú ya sabes mucho de la Biblia, o porque tú tienes, alguien te dio una oportunidad de ser algo en la iglesia, y tú crees que por eso ya sabes mucho. Fíjate, la palabra que no me acordaba, hermano, es pastor. No creas que estoy muy bien ya del cerebro, hermano. Perdónenme. Pero yo hago la lucha, hermanos, de mandarles estos mensajes para que ustedes, hermanos, sepan la verdad y se den cuenta cómo pueden ser salvos, hermanos. Viene nuestro Señor Jesucristo, ya viene, hermanos. Y por eso tenemos que luchar. Entonces, con palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dice que el que no naciere de agua y de espíritu no va a ser salvo. Porque dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice: y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros tenemos que ser bautizados, hermanos. Hay personas, mira, yo conocí a alguien que tenía 50 años en la iglesia,
¿sí? Nunca no se había bautizado en esos años. Le dijeron, oye hermana, pero ¿cómo es eso de que usted no se ha bautizado? Dice, no hermano, no me he bautizado. Y por eso Dios les dijo, por eso nosotros tenemos que ser bautizados, nacer de nuevo y vivir en el Espíritu. Porque ya no podemos vivir en esta carne, porque esta carne eso es puro problema. La carne es puro odio, puro rencor. ¿Cuántos de ustedes, si tienen problemas con alguien, los han perdonado? ¿Has perdonado? La carne no sabe perdonar. Pero cuando tú estás en el Espíritu, ya caminando con Cristo, ya tienes una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú ya empiezas a entender las cosas espirituales y te das cuenta lo que dice la palabra porque lo empiezas a leer y te das cuenta lo que te dice nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que cambiar, que tenemos que ser diferentes. Lo que te dicen los apóstoles desde Hechos de los Apóstoles hasta el libro de Apocalipsis. Tenemos que cambiar, no vivir ya en la carne. Tenemos que vivir en el Espíritu. El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Si tú vas a la iglesia y eres el mismo, llegas a la iglesia y alabado sea el Señor, aleluya, y ahí estás, amén, amén, gloria a Dios. Y ya cuando sales de allí, eres la misma persona, no hay un cambio en tu vida. Quiere decir que no has nacido de nuevo, no tienes ninguna relación con nuestro Señor Jesucristo. Así es que tú no eres salvo, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que obedecer la palabra, tienes que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es apartarse de todas las cosas mundanas en las que vivíamos antes. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. En el mundo en que yo vivía, ¿qué era lo que me pedía la carne? Alcohol, droga, tabaco. Me iba a la cantina. Si alguien me decía algo, yo no me gustaba pelear mucho, pero si alguien me decía algo, yo también me ponía. Entonces era puro pleito, puro odio, puro rencor, y que aquel me la hizo y me la va a pagar. Entonces eso es vivir en el Espíritu, apartarse uno de toda esa maldad en la que tú vivías antes. Te van a provocar, porque dice la palabra que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Tu propia familia y tus mismos amigos son los que te van a destruir. No te van a querer, te van a rechazar cuando tú ya vivas en el Espíritu. Porque tú ya no vas a correr en el mismo desenfreno que corren ellos. Por eso es que ya te van a rechazar. Entonces, pero tú no les hagas caso. Tú sigue adelante, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así es que hay que luchar para nacer de nuevo, para apartarse de todo mal, vivir en el Espíritu. El que no naciere de agua y de Espíritu, el que no, mira, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y quién era Nicodemo, que no sabía estas cosas? Respondió Jesús y le dijo en el versículo 10 del mismo capítulo 3 de Juan, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era maestro de Israel Nicodemo y no sabía estas cosas. Entonces, solamente nuestro Señor Jesucristo nos enseña todas estas cosas, no el hombre, hermano. Y fíjate lo que dice, te voy a leer Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, te voy a leer. Y dice así la palabra, dice Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23,
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto lo puedes encontrar también en Salmos, en el Salmo 6, versículo 8. Entonces, ¿por qué les dijo Cristo esto? Porque eran hombres que nunca se convirtieron, nunca nacieron de nuevo, no tenían una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, no estaban en oración con Él, no hablaban con Él, sino que solamente iban a las iglesias o hacían lo que decían aquí que expulsaban demonios, y era todo lo que hacían. Y ya de allí, en el mismo mundo, en la carne, vivían en la pura carne, en los problemas, odiándose unos a otros. Y así no es. Tenemos que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es apartarnos de todo lo que la carne desea, hermanos. Y fíjate lo que dice, le voy a leer Lucas capítulo 13 del versículo 25 y 27. Les voy a leer. Fíjate lo que dice Lucas 13, versículo 25 al 27. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí está otra vez, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad, porque nunca cambiaron. Así está la apostasía en este tiempo en las iglesias. Por eso la gente ya no se quiere acercar a las iglesias, porque puro problema, pura envidia, puro pleito entre pastores y hermanos, hermanos y pastores, y hermanos entre hermanos. No hay alguien que los guíe, que les lea la palabra y que los exhorte, porque la palabra es para exhortar. Ya les leí, hermanos, segunda de Timoteo 3:16. Ya les leí, pero se los voy a volver a leer. Dice 3:16, segunda de Timoteo 3:16, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, les voy a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que les voy a leer en este libro de... En esta Biblia de Nueva Versión Internacional. Es más clara. Entonces dice en esta Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, para eso es la palabra de Dios, para enseñarnos si andamos bien o andamos mal. Entonces nos va a reprender, nos va a corregir, nos va a enseñar, para que estemos preparados para toda buena obra, para que también nosotros podamos enseñarle a los demás. Porque si tú no tienes una relación personal con mi Señor Jesucristo, no has nacido de nuevo, eres la misma persona. Los que vivan a tu alrededor van a ser los mismos. Nunca van a cambiar, nunca van a luchar para ser diferentes. Nunca van a hablar de lo bueno, todo el tiempo van a hablar de lo malo. Al rato van a crecer tus hijos y van a ser peor o igual a ti.
porque tú nunca les enseñaste la palabra de Dios, el temor a Dios, el amar a Dios, el respeto a los demás. Nunca los enseñaste a amar a tu prójimo como a ti mismo. Nunca les enseñaste esas cosas. Están escritas, mira mi hijo, ven, para que vayas aprendiendo, para ahorita que tú vas apenas creciendo, llegue al mundo donde vas a llegar. Ese mundo es un mundo terrible, horrible, perdido, lleno de vicios, llenos de maldad, de odios, de rencores. Pero nosotros, yo no me daba cuenta de ese mundo porque yo vivía en ese mundo. Pero ahora que yo estoy viviendo en el mundo espiritual, ya miro el mundo carnal y ya digo, Dios mío, en el mundo que yo viví, por eso estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Por eso tengo los problemas de salud que tengo, por andar en ese mundo. Pero la gente que está ciega y sorda y muda, que no entienden las cosas de Dios o no las quieren entender, no quieren cambiar, porque no quieren reglas en sus vidas. Ellos creen que están bien porque no toman, no fuman, no usan drogas. No, fuera de la ley de Dios todos estamos mal. Todos somos malos, dice la palabra. Por eso, luchen, hermanos, para que puedan leer la palabra, instrúyanse, llénense del Espíritu. Ya no hay que vivir en la carne, porque la carne está en contra del Espíritu. Los deseos de la carne son en contra del Espíritu y los deseos del Espíritu son en contra de la carne. No congenian. Así es que tenemos que nacer de nuevo para poder heredar el reino de Dios. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo murió por ti en aquella cruz para la salvación de tu alma, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, no había salvación. Y nuestro Señor Jesucristo lo derramó y no quedó ni una gota en su cuerpo, dice la Biblia. Toda la sangre la derramó por ti y por mí. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría, que Dios ilumine tus pensamientos y guíe tus pasos hacia el camino del bien. Si así tú lo deseas. Y si no, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero acuérdate que Dios perdona el pecado, pero nosotros tenemos que pagar las consecuencias del pecado, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, tu hogar, tu trabajo, hermano. Y nos vemos para el otro video. Amén.